Iglesia Salem también se hace presente en esta noche para ser parte de Eclesía, que es el grupo de pastores que nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y llevar un mensaje a través de la carta a Colosenses. Qué importante es estudiar la Biblia, y tanto en casa como también en grupo, y esta es una de las mejores oportunidades que Dios nos da de poder ser parte de este tiempo y disfrutarlo en los caminos del Señor es lo mejor. Así que mis hermanos, usted que está en casa y pueda estar compenetrado en este tiempo, le pedimos que abra su Biblia Colosenses para estudiar la carta. Previo a ello vamos a escuchar la música, pero vamos a orar y poner en las manos de Dios este tiempo. Así que vamos a orar en esta oportunidad. Bendito Dios, venimos hoy ante ti agradecidos porque un día más se va, nunca va a volver, pero queda la gracia tuya. Como lo decía, oh Dios, don Alfredo Colón, en sus letras del himno: por la mañana yo dirijo mi alabanza, el sol se va, pero queda Cristo. Y en esta hora, mi Dios, queremos honrarte y darte gracias por tanta bondad para con nosotros. El hecho de estar vivos es una gran bendición. El mundo está colapsando, Señor, a través de tantas dificultades que se presentan. Sin embargo, nos tienes aquí con el único propósito de honrarte y vivir para ti. Oramos, Señor, por nuestros oyentes, por los que vamos a participar. Deseamos disfrutar de este tiempo muy ameno en la gracia tuya. En tus manos ponemos toda la dirección en Cristo Jesús. Amén. Queremos también invitar al dúo Salem para que ellas pasen adelante y ellos puedan entonar los cantos de la noche. Conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero seguir igual. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, por eso no quiero seguir igual. Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones, yo no voy a dejarme arrastrar, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Señor, ayúdame a serte fiel, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Jesús, ayúdame a serte fiel. Tenemos luchas constantes, pero pidámosle al Señor sabiduría y muchas fuerzas para poder vencer todas esas tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero seguir igual. Ahora quiero vivir en santidad, para agradarte a ti, mi Salvador. Ahora no vivo yo
Oh, no, no quiero seguir igual, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh, mi Señor, ayúdame a serte fiel, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh, mi Jesús, ayúdame a serte fiel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cuando el Señor no había llegado a nuestro corazón, actuábamos de una manera muy diferente. Pero ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón, Él es el que guía nuestra vida, Él es el que guía nuestros pasos, y por esa razón es de que nosotros le cantamos al Señor como dúo Salem. Amén. Este canto dice el faro. Tenemos una misión que es predicar la palabra del Señor, y nosotros lo hacemos por medio del canto. El faro está encendido, cumple la hermosa misión. Mira el que está perdido, emblema de orientación. El faro está encendido, cumple la hermosa misión De guiar al que está perdido, emblema de orientación. Ese faro es Jesús, Él quiere alumbrar tu vida. Si tú te encuentras cansado, clama a Jesucristo hoy. Este faro es Jesús, Él quiere cambiar tu vida. Si tú te encuentras cansado, clama a Jesucristo. Amén. Si nos encontramos cansados, clama a Jesucristo, dice. Y Él va a hacer un cambio en ese momento de aflicción. Si tú vagas perdido en este mundo de traición, Cristo quiere rescatarte y darte una dirección. si tú vagas perdido en este mundo de traición, Cristo quiere rescatarte y darte una dirección. ese faro es Jesús, Él quiere alumbrar tu vida. Si tú te encuentras cansado, clama a Jesucristo hoy. Ese faro es Jesús, Él quiere cambiar tu vida. Si tú te encuentras cansado, clama a Jesucristo. Si tú te encuentras cansado, clama a Jesucristo. Amén.
escorpiones me han herido, mas Cristo de la muerte me ha librado. Confiando en Él, yo sé que llegaré. Llegaré, pues fiel es Él que me llamó. Cuando esté cansada, Él me llevará. Serpientes y escorpiones me han herido, mas nada me ha podido derribar. Serpientes y escorpiones me han herido, mas nada me ha podido derribar. He soportado el sol en el desierto, serpientes y escorpiones me han herido, mas Cristo de la muerte me ha librado. Confiando en Él, yo sé que llegaré. Llegaré, pues fiel es Él que me llamó. Cuando esté cansada, Él me llevará. Serpientes y escorpiones me han herido, mas nada me ha podido derribar. Llegaré, pues fiel es Él que me llamó. Cuando esté cansada, Él me llevará. Serpientes y escorpiones me han herido, mas nada me ha podido derribar. Serpientes y escorpiones me han herido, mas nada me ha podido derribar. Pero nada me ha podido derribar. Oh, sí, nada me ha podido derribar. Pero nada me ha podido derribar. En la vida del cristiano siempre hay luchas y siempre hay pruebas. Pero si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, dice su palabra que aunque vengan luchas y pruebas a nuestra vida, Él está siempre con nosotros y Él no va a permitir que nosotros caigamos. A lo contrario, Él nos va a tener siempre sostenidos de nuestra mano y esa es la gran bendición que tenemos los que somos hijos de Dios. Amén.
quites de mí toda maldad. La vanidad, la pretensión y disensión. Quita también orgullo, Señor, del corazón, porque sé bien que al cielo así yo no entraré. Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz, que al cielo quiero yo entrar y ver tu faz. En tu presencia anhelo estar, también tu nombre allí alabar. Quita de mí, Señor Jesús, toda maldad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y pidámosle al Señor que Él siempre limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista de todo lo que hay en este mundo que trae cosas malas. Pon en mi ser bondad y fe para vencer. Más caridad, gozo también, mucha más paz, benignidad, anhelo más, mi buen Señor, porque sé bien que al cielo así sí entraré. Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz, que al cielo quiero yo entrar y ver tu faz. En tu presencia anhelo estar, también tu nombre allí alabar. Quita de mí, Señor Jesús, toda maldad. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante. Como siempre lo digo, buscando de las cosas del Señor, que es lo mejor que podemos hacer y ser de buen testimonio a donde quiera que vayamos. Hermanos, una vez más en esta noche para Eclesía, el grupo de pastores, en la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques. Es un privilegio poder saludarlos de nuevo y continuar con el estudio de la carta de Colosenses que escribe el apóstol Pablo. Y hoy nos toca que estudiar el versículo 18 de este capítulo, y la cual dice así: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio en esta hora. Acompáñenme, inclinamos nosotros nuestras cabezas acá en este lugar. Nuestro Dios y Padre, una vez más en esta hora queremos llegar ante tu presencia, agradecidos, Señor, con todo nuestro corazón por todo lo que tú has hecho a nuestro favor hasta esta hora, Señor. Te damos muchas gracias. Hoy, Padre amado, quédate con nosotros, sé tú nuestro Maestro, guíanos a través de tu Espíritu Santo, y de la misma manera, Señor, oramos por nuestros hermanos que están pendientes de este estudio, Padre Celestial. Oramos porque tú también les des sabiduría, entendimiento en cuanto a la enseñanza de tu palabra en esta hora. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, se recuerdan ustedes que las semanas anteriores hemos venido estudiando sobre el versículo 16 y 17 y vimos que
en el versículo 16 es que no juzguéis. Y decíamos que lamentablemente nosotros juzgamos a nuestra manera y un poco serio nuestra manera de juzgar. En el versículo 17 vimos que era la sombra en el Antiguo Testamento y la realidad que es Cristo Jesús ya en el Nuevo Testamento. En este versículo 18 nos encontramos de nuevo el apóstol Pablo preocupados siempre y ocupados por los hermanos de Colosenses y por qué no decir por nosotros mismos que aún vivimos en este mundo y que la filosofía ha avanzado, tenemos falsos maestros y es por ello que el apóstol Pablo por cuarta vez apela encarecidamente a los hermanos de Tesalónica, como también encarecidamente hacia nosotros. La palabra del Señor también nos pide encarecidamente que no nos engañen. Aquí está hablando de nuevo, un nuevo engaño en el versículo 18. Y lo que veníamos leyendo y estudiando desde el versículo, en este capítulo 2, desde el versículo 4, 8, 16 y hoy que toca el 18, esta vez su exhortación emplea un verbo compuesto que tiene que ver con el arbitraje, un litigio, alguien que está en medio de dos personas o de dos equipos, si queremos llamarlo así. Y Pablo entonces dice que en el versículo 16, Pablo dice que nadie os constituya en vuestro juez. Seguimos en un ámbito de tribunales acá y por eso es que llama a un juez, se llama a un árbitro para que intervenga. Y en el verbo encontramos que se traduce como tomar una decisión como árbitro en contra de alguien, dictar un veredicto desfavorable o declarar descalificando los que suponen que en el tribunal en cuestión es el de un evento deportivo. La traduce como privar del premio o como dicen nuestras versiones, defraudarlos de vuestro premio, privarlos o defraudarlos. Es importante observar que en el sujeto de este verbo se trata de falso maestro. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, viendo toda esta situación, no del Señor, sino ni del apóstol Pablo. Lo que se está hablando es de los falsos maestros. El argumento del texto no es como parece para algunos que entienden. Por ejemplo, Pablo dice, algunos pueden estar pensando que yo Pablo digo, si siguen a los falsos maestros, perderáis vuestro galardón, o si siguen a los falsos maestros, Dios os descalifica. No está hablando el apóstol Pablo eso, más bien son los falsos maestros los que constituyen en un arbitraje. Ellos son los que determinan a través de lo que ellos juzgan y nos pueden descalificar. Pero el apóstol Pablo no está pensando eso. Más bien, son los falsos maestros los que se constituyen en árbitro y determinan mediante, escuche eso, sus reglas y normas, quiénes son los que van a ser salvos y quiénes los eliminan. Aquí vemos la cuestión de los legalistas y no Dios. Son los que están descalificando a los creyentes. No está en cuestión de seguridad objetiva de la salvación de los colosenses, sino su seguridad subjetiva. Ante la crítica de los falsos maestros pueden sentirse inferiores, dudar de la plenitud de la salvación que es suya en Cristo, o temer que finalmente no recibirán la corona de justicia, lo que habla el apóstol siempre en 2 Timoteo 4:8. No dice Pablo, no deben admitir tales descalificaciones. Según ser humano, si tiene autoridad para decidir quién recibe el premio de Dios y quién no. Dios es el único que aprueba la descalificada. Este es el problema de hoy en día, en que nos dejamos criticar o calificar por las personas, por los falsos maestros, y no por Dios mismo. No deben acobardarse, pues ante los que pretenden tener derecho a arbitrar esta cuestión, por eso dice lo que vimos en el versículo 16, el apóstol Pablo decía que nadie os juzgue, ¿en qué? Dice, en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva,
o días de reposo. Nos pueden calificar qué estamos haciendo en todas estas cosas. Lo interesante, hermanos, es que ninguno ritualista venga con palabras como Colosenses, vosotros estáis fuera de la carrera o contienda, porque no guardáis mis reglas y preceptos, sois unos ineptos e indignos. De repente hay falsos maestros, porque estamos hablando de los falsos maestros, pero debemos tener cuidado, mis hermanos, en cuanto a la palabra del Señor, y debemos estar atentos a las predicaciones, a los que nos predican. Pues tenemos que estar al tanto y que no sean ellos los que nos descalifican en nuestras acciones, en nuestro accionar, pero que sí debemos tener cuidado nosotros también cómo reflejamos nuestra vida espiritual, porque es fácil que nos juzguen, ya sea en la misma iglesia, en el lugar donde vivimos, y nos pueden descalificar, pero debemos tener cuidado nosotros también, de tal manera. Y en base a qué preceptos y conceptos pretendían los falsos maestros descalificar a los creyentes, pues seguramente con respecto a comida, a bebida o en cuanto a fiestas de guardar. Eso es lo que nos hablaba el versículo 16. De tal manera que nosotros también debemos ser cuidadosos en este aspecto, vivir la vida cristiana de una manera muy adecuada. Pero si usted está viviendo una vida adecuada, pegada a la palabra del Señor, que nadie lo descalifique a su premio que está ya disponible por nuestro Dios. Y alguien dijo por ahí, alguien escribe también, dice, basta ya de quejarse, que la vida es dura, que es cruel, muy injusta. Alguien dijo, levántate, pelea y deja de quejarte. La vida es de valientes y no de cobardes. De tal manera, en la vida cristiana tenemos que ser valientes y seguir adelante. Pero para que lo que sigue, seguirán nuestros hermanos pastores, cuál es el concepto y precepto con los que los falsos maestros descalificaban a los hermanos de Colosa. Continuarán con nosotros nuestros hermanos pastores en la explicación de la palabra. El estudio de hoy comprende 5 características de un falso maestro. En primer lugar, el falso maestro actúa para deleitarse en la humillación de sí mismo. Y podemos decir que esta actuación no se trata de una auténtica humildad de corazón, sino una humillación superficial, como para verse o que lo vean. Una humildad de apariencias que consistía en algunas prácticas para liberar su espíritu de cosas malas. Y en realidad el Señor Jesucristo exhortaba o denunciaba, conforme San Mateo 6:16, dice, como los fariseos denunciados por Cristo, los falsos maestros trataban severamente el cuerpo, prescindían de ciertas comidas, bebidas, practicaban ayunos ostentosos y posiblemente desfiguraban sus rostros para aparentar estar demacrados y ser sufridos, como si estas cosas fueran evidencias de auténtica espiritualidad. Reconozcamos algo, la humildad auténtica, verdadera, es una gran virtud enseñada y exigida por los apóstoles en muchos de sus escritos. Un ejemplo es lo que nos dice en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que debe ser nuestra
cultura o razonablemente como cristianos, esa debe ser nuestra humildad. Está bien emplear algunas prácticas de estas que se mencionan si fuera por una necesidad espiritual verdaderamente sentida y si contribuyen a un auténtico crecimiento en santidad. Pero lo peor de todo era que los falsos maestros se servían de estas costumbres no solo para aumentar su propia reputación, sino para humillar a los que no los practicaban. Formaban parte del sistema legalista a través del cual hacían pasar a sus adeptos. Entonces, esta es una de las características de la falsa espiritualidad, deleitarse en la humillación de sí mismo como una exhibición. Continúa nuestro hermano pastor Bernabé en esta oportunidad. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y la segunda de las características que nos menciona es el deleite o deleitarse en el culto a los ángeles. Los falsos maestros practicaban este culto a los ángeles. No tenemos mayor a detalle ni hay una mayor explicación, pero podemos entender que se le estaba dando un lugar muy importante por lo que podrían representar a estos señores celestiales o espíritus astrales o gobernadores de las esferas planetarias, como lo queramos ver. Se le estaba dando una importancia muy poderosa, es decir, que ya eran seres temibles, por lo cual era necesario que ellos rindieran un culto, ¿verdad? Debían de ser complacidos mediante un culto adecuado. Asimismo, tenían la función de mediadores entre Dios y el hombre, por lo cual debían pedir su ayuda intercesora. Es muy probable que los maestros enseñaran esto con la necesidad de dirigir a los ángeles una alabanza, una oración. Veamos hasta qué punto puede llegar que se permitan este tipo de prácticas, ¿verdad? Usted y yo conocemos que únicamente debemos rendirle oración a Dios, ¿verdad? A Jesús. Y todo este tipo de enseñanzas el apóstol las menciona como llamada de atención. ¿Por qué? Porque ya estaban entrando, ¿verdad?, dentro de aquel entonces. Ahora podemos entender, sin duda, una manifestación visible de un ángel puede producir en el hombre una reacción automática de postración, de adoración. Pero la Biblia pues nos es bastante clara con este aspecto y nos lo enseña a través del apóstol Juan, que él en 2 ocasiones tuvo que ser reprendido por esta reacción, esa acción o reacción de adoración. Lo encontramos en 2 versículos, en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, y en el capítulo 22, siempre de Apocalipsis, versos 8 al 9, hace alusión a ese mismo momento. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19, 10. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Eso es lo que le responde el ángel al momento que el apóstol Juan se inclina, ¿verdad?, en la presencia de este ser, de este ente celestial, y le hace la aclaración que solo a Dios debe adorar. Es muy deslumbrante seguramente la presencia de un ángel, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad de tener ese tipo de experiencias, sin duda en algún momento puede crear alguna confusión. Y es interesante cómo en aquel entonces ya se estaba volviendo una práctica necesaria, ya se estaba volviendo una práctica errónea. Los colosenses no debían de practicarla. Y definitivamente nosotros no debemos de practicarla en este tiempo. Los falsos maestros trataban de dar la impresión de que se consideraban a sí mismos demasiado insignificantes como para acercarse a Dios de manera directa y que era necesario ponerse en contacto con una deidad a través o por medio de los ángeles y encima de ello todavía rendirles culto, ya que los ángeles estaban dispuestos a servirles de esta manera, ya sea de manera obligada para poderles ayudar a acercarse a Dios. Y hay personas que hoy en nuestros días aducen
o utilizan los mismos argumentos para justificar la necesidad de un mediador entre nosotros como creyentes o como hijos y entre Cristo. Nosotros hemos entendido que eso no es nada necesario, que nosotros mismos podemos entrar y tenemos el derecho y el acceso a la presencia del Señor. Y no voy a mencionar religiones o algunas prácticas, pero eso es algo que nosotros podemos ver en la realidad en la que nosotros estamos. Nosotros hemos entendido que no necesitamos ningún mediador, que tenemos la entrada directa hacia el Padre y que no necesitamos añadirle nada más a lo que Él ya nos ha dicho. Y en Timoteo encontramos esta verdad en Timoteo 2:5, que nos dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús hombre. Así que nosotros tenemos esa oportunidad y debemos de tener cuidado con todos esos pensamientos de que son erróneos totalmente, de poder y la necesidad de tener un intermediario, de que alguien interceda por nosotros. El único a quien nosotros nos podemos acercar para que interceda por nosotros es Jesucristo. Continuamos con el desarrollo del tema. Dios bendiga a cada uno de ustedes esta noche, hermanos. La paz del Señor esté en cada una de sus vidas. Estamos hablando de la pseudoespiritualidad. Una de las cosas que debemos de saber es que sí hay algún elemento espiritual, y cuando decimos pseudo estamos diciendo que parece, pero realmente en el fondo no es. Ya vimos, hermano Vicente nos hablaba de aquellos que su deleite es su propia humillación. Pastor Bernabé nos hablaba de los que se deleitan, o su deleite es en este tipo de cuestiones de los ángeles. De una manera interesante, hoy veía un video de algo que pasó en Honduras, en algún lugar de Honduras, donde mientras estaban haciendo un bautismo aparecían unas sombras o imágenes que ellos creen que son ángeles. Ese tipo de experiencias puede distorsionar la verdad del evangelio, porque entonces el cristiano se guía más por la experiencia que por la misma palabra del Señor. Recuerde lo que la misma Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, permanece para siempre. La experiencia no es la doctrina, no es la regla, no es la teología, es una experiencia y puede ser muy buena, pero debe ser siempre filtrada y apegada a la Escritura. El tercer elemento de la pseudoespiritualidad es basarse en las visiones que se han vivido, que se han visto. Y es precisamente la acción de estos falsos maestros que su principal característica es que no se adhiere a la revelación divina, o no parte de la revelación divina, sino parte de una propia experiencia. Por eso no suelen ser fieles a las Escrituras. No se encuentra en las Escrituras ese tipo de enseñanza. La herejía de estos falsos maestros tendría que fundamentarse en otras cosas como las experiencias subjetivas, los propios falsos maestros, los mensajes que Dios les ha revelado directamente por intuición espiritual y de una manera muy puntual al margen de la revelación divina, o en algunos casos con visiones. Por eso el texto literalmente dice las cosas que ha visto. Y a falta de una revelación divina, los herejes van a acudir a estas supuestas visiones que ellos han experimentado. El apóstol Pablo, siendo una persona muy formada en la Escritura, usa intencionalmente aquí el verbo basándose, que para algunos es difícil poder traducirlo o expresarlo acá. De esa manera, en solo este verbo vamos a encontrar, por ejemplo, que la Reina Valera actualizada lo traduce como hacer alarde de, y la nueva versión internacional hace lo mismo. La Biblia de Jerusalén hace la traducción obsesionarse por. La Biblia de las Américas basarse en. La Reina Valera 60 y también la traducción de Francisco Lacueva dice entremeterse en. La Dios habla hoy usa la expresión pretender tener, entendiendo visiones. Y de esa manera vemos que es difícil poder hacerlo. Lo que sí es cierto es que, y queda claro, es que los falsos maestros
como carecen de una base bíblica por sus enseñanzas, estas enseñanzas están siendo fundadas sobre las arenas movedizas de sus propias visiones subjetivas, de su propia experiencia. Por eso, por ejemplo, si un individuo de estos pretende y quizás hasta cree haber visto algo y se jacta de su experiencia, hace de ella un asunto más grandioso que la misma Biblia. Si alguno se atreve a contradecir o poner duda en sus teorías, contestará: pero yo he visto esta y esta otra visión. Al decir esto y al relatar la visión, tomará por supuesto que va a tener un aire de ser algo profundo, misterioso, divinamente manifestado. Pero cuidado, por eso hablamos de la pseudoespiritualidad. La pseudoespiritualidad no tiene su fundamento en la Escritura, tiene su fundamento en experiencias. Las experiencias no son lo que deben de predominar. Lo que debe predominar es la Escritura, lo que Dios ha dicho en su palabra, y con base en eso vamos a vivir debemos de vivir nuestra relación con Dios, no con base a la experiencia. Vamos entonces a continuar hablando de estos elementos de la pseudo espiritualidad, y continúa con nosotros nuestro hermano Ricardo Batz. Qué bendición escuchar el mensaje. Y ¿por qué el apóstol Pablo, él tenía tanto celo contra el pueblo del Señor? Porque era gente que ellos estudiaban, pero no basándose a la palabra de Dios, sino que el estudio que estos herejes y de los falsos maestros, ellos tomaban estudios netamente humanos. Y por eso el apóstol Pablo siempre estaba al cuidado de ellos, porque esas enseñanzas no traían nada bueno, sino que lo que hacían es confundir al pueblo. Por eso el pueblo de Dios tiene que saber de que la palabra escrita en la palabra del Señor es la palabra que el Señor nos dejó, para que nosotros nos guiamos por esa palabra. Él es la vida, Él es el camino. No podemos nosotros ir tras otros caminos que los hombres pretendan enseñarnos, porque cuando estas personas enseñan la palabra, lo enseñan con espíritus netamente humanos, que lo que hacen es distorsionar a las personas. Las consecuencias de fundar la doctrina es en su propia experiencia, y en sus sueños subjetivos fue que el propio falso maestro se alzaba como principal autoridad detrás de la doctrina. Esto a su vez les lleva a defender la ultranza, su propia autoridad, y probablemente adquiría actitudes soberbias. Como un pobre reñezuelo en su pequeño reino de Taifás, él mismo se convertía en la medida de la verdad, la fuente de la verdadera doctrina ortodoxa. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando nosotros vamos a empezar a ver lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros tenemos que tener cuidado. Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tuviera cuidado, que enseñara la palabra, y que no que tuviera cuidado de los falsos maestros, porque una de las cosas que hoy ha resaltado tanto es la falsa doctrina, y quieren llevar a las personas casi por fuerza, pero están llevándolos porque estas personas no estudian la palabra. Y la misma palabra nos enseña, cuando el Señor Jesús dice escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, que por ellas obtendremos la vida eterna. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de cómo el Evangelio, el ser humano lo ha querido distorsionar. Pero viendo aquí lo que dice 1 Corintios 8:1, y nos enseña algo en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es gente que le está poniendo un montón de topes a las personas, pero ellos
son los que no llevan la doctrina como debe de ser. Ellos han torcido la palabra. Por eso el apóstol Pablo estaba casi al cuidado del pueblo del Señor. A mí me llama la atención cuando dice el libro de Colosenses, capítulo 2, y es ahí donde yo veo cómo el Señor pues obra de una manera especial, porque nos habla y dice: les digo esto para que nadie los engañe. Oiga lo que está hablando el apóstol Pablo, con frases bonitas pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en mí, dice el Señor. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como Él le agrada. Tal como les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez más mejores y den siempre gracias a Dios. Pero el verso 8 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo enseñan humanas. Esas gentes obedecen a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo ahí estaba al cuidado, pendiente, y la oración de Pablo era que la gente entendiera de que no hay otro camino, el único camino es Cristo. Así es que, mi querido amigo, el mensaje de esta noche es para que podamos nosotros ser guiados por el Espíritu, y que la palabra es la palabra escrita, es la palabra que nos da vida. Y si alguien nos quiera enseñar otra doctrina, no las escuchemos. Usted y yo sabemos que el camino es el Señor. Voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Eliseo. Dios les bendiga, buenas noches a todos. Qué importante es estudiar la palabra de Dios, y la carta a Colosenses es una buena carta para orientarnos hacia el camino que debemos tomar. Qué importante ver hasta aquí 4 características de la espiritualidad de los falsos maestros. Ellos habían pensado que una manera de vivir la espiritualidad era una humildad de apariencia. O sea, vivían una humildad de apariencia nada más. En segundo lugar, rendían culto a los ángeles. Y en tercer lugar, fundamentaban sus ideas sobre experiencias subjetivas como sueños y visiones, y esa era la manera como ellos se sostenían en cuanto a este asunto de la espiritualidad. Y también, en cuarto lugar, ellos habían pensado que pensar en una supuesta humildad de experiencia los llevó a la osadía de pensar en ellos mismos, y terminaban pensando que ellos podían determinar las normas de su propio camino a Dios, y eso no se puede. Sin embargo, ese es el pensamiento de las personas que se movían dentro del culto de la herejía. Ahora el apóstol añade una quinta característica: no se hacían a la cabeza. Qué importante poder pensar en este grupo, porque actuaban sin duda en nombre de Cristo, decían ser fieles a Él, pero en la realidad atentaban contra su autoridad. Tenemos que saber que quien añade cosas al Evangelio le resta importancia a Cristo. Quien se humilla ostentosamente a sí mismo mediante diversas formas de abnegación o penitencia, quita eficacia al sacrificio completo de Cristo. Quien postula la mediación de los ángeles rebaja la importancia de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Quien también basa su doctrina sobre su propia visión se sale de la autoridad de la palabra de Cristo, y quien funciona en base a su propia mente carnal no tiene la mente de Cristo. En todas estas áreas, los falsos maestros, lejos de asirse a la cabeza, estaban negando el señorío de Cristo y la completa suficiencia de su obra salvadora.
quien no se somete a la palabra de Dios, sino que se apoya en su propia sabiduría, tampoco es probable que se someta al Hijo de Dios. Es posible que los herejes se llamaran cristianos, pero de hecho no admitían la autoridad de Cristo en sus propias vidas. ¿Cómo iban a sujetarse a Él como cabeza cuando ellos eran cabeza para sí mismos? A pesar de su aparente humildad y espiritualidad, hacían precisamente lo que ellos querían hacer con independencia del Señor Jesús. Aquí el apóstol llega al cenit de su denuncia y a su acusación más contundente. La más grave de todas las características de la herejía era que alejaba al ser humano del Salvador. Los falsos maestros no amaban a Cristo, no reconocían su dignidad y autoridad y no se aferraban a Él. Sin embargo, esta quinta característica merece un capítulo aparte, que vamos posteriormente a estudiarlo, porque Pablo la utilizará para explicarnos en qué consiste la auténtica espiritualidad cristiana. Estamos cerrando este tiempo y qué importante notar entonces de que la vida de los colosenses era una vida donde tenían problemas con los falsos maestros, donde habían exigencias que seguramente ni ellos mismos podían cumplir. Así que continúe con nosotros en la siguiente programación porque vamos a ir viendo cosas muy importantes. Hoy queremos cerrar este tiempo con nuestro hermano pastor Eddie Mata. Bendiciones del Señor para su vida, hermano, hermana que nos está viendo. Gracias a Dios por el estudio bíblico de la carta escrita a los colosenses. Realmente es muy retador, ¿verdad? Porque por un lado podemos ver qué estaba sucediendo con los hermanos de la iglesia de Colosas, pero que si pensamos en nuestros días no ha cambiado nada, ¿verdad? Aún siguen habiendo falsos maestros que creen ser fieles o leales a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y realmente no, ¿verdad? Y ese es el reto de todo cristiano, seguir unido a Cristo, ¿verdad? Sujetarse a Él. Ese es el reto que nosotros tenemos y lo que nuestros hermanos pastores pues nos desafiaron hoy, ¿verdad? A poder tomar en cuenta, por un lado, las Escrituras, que ellas sean el filtro de cualquier experiencia que nosotros podamos tener, ¿verdad? Que a través de la palabra veamos y que por sobre cualquier cosa la palabra es primero. Y en tercer lugar, pues que permanezcamos unidos a Jesucristo en obediencia. Así que vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que Él nos pueda ayudar para poder llevar a la práctica lo que pues hoy la palabra de Dios nos ha dicho y a lo cual nos ha retado y desafiado. Oramos. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra, específicamente en cuanto a Colosenses. Padre, ayúdanos, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda para poder llevar al terreno de la práctica lo que hoy tu palabra nos ha dicho, que debemos priorizarla a ella, debemos, Señor, aplicar tu palabra a nuestra vida, Padre Celestial, y tenerla por sobre cualquier experiencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir sujetos, unidos, Señor, a Cristo como la cabeza de la iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos, porque es de esa forma en que podemos también impactar a este mundo que necesita de Jesucristo, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de los pastores, que tú bendigas la vida de cada uno por nombre, y tú mejor que nadie conoces las necesidades de ellos, que tú también puedas solventar toda necesidad que ellos estén pasando, Señor. Y así también bendecimos la vida de nuestros televidentes, Padre Celestial, bendecimos la vida de cada uno por nombre y que por supuesto también cada uno de ellos esté con el deseo y el anhelo de hacer tu voluntad en la vida de cada uno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.